¿Qué tal, queridos amigos? Dos factores se han mencionado poco en los análisis que se han hecho sobre los comicios en el Estado de México y Coahuila. El primero, la ausencia de una violenta incursión del narcotráfico. El narcotráfico, los sicarios del narcotráfico, como diría el mandante Pelafustán, se portaron muy bien, no intervinieron, estuvieron al pendiente nada más de que las cosas fluyeran de manera natural. Por eso no tuvo ningún problema, ningún obstáculo la señora Delfina Gómez para convertirse en la primera mujer gobernadora del Estado de México. Y una ya de el ramillete de 10 mujeres que gobiernan sus respectivas entidades. Algunas han sido un desastre, la mayor parte de ellas. Yo rescato a 3 nada más de las 10 mujeres que están gobernando, digamos, a sus respectivas entidades. Pero fue notable que en lo general, salvo excepciones, algunos tiroteos en Toluca, eh, problemas menores en otros lados, una afluencia triste, porque apenas se llegó en el Estado de México el 50% del padrón que votó, mientras que en Coahuila, pues la cifra fue un poquito mayor, 56-58%. El primer factor fue ese, la ausencia notable del narcotráfico. Cuando se espera que en entidades en donde ha sido un flagelo, se esperaba que hubiera pues algún tipo de acción o de actividad. Al parecer no fue así. Pero hay una segunda situación. Todos los candidatos se apresuraron a definir si habían vencido o si habían sido derrotados. Esto es algo que me llamó la atención poderosamente porque, fíjense, con todos los enfrentamientos que hubo, con pues porcentajes muy distintos en el Estado de México y en Coahuila. Por ejemplo, en el Estado de México se habla de una victoria apoteósica de Delfina Gómez de Morena, y no fue así. Lo que ocurrió fue que se dividió a la mitad del Estado de México, que es uno de los más importantes del país. Casi la mitad, eran 2 candidatas, pues bien, ninguna fue aplastada por la otra. Delfina no aplastó a Alejandro del Moral, sino simple y sencillamente le ganó por unos puntos de ventaja. 52% tuvo Delfina, es decir, un poquito más allá de la mayoría absoluta. No dan cifras, dan porcentajes. Y curiosamente los institutos electorales de cada uno de los estados conminan a los candidatos que ya se sienten con la victoria en la bolsa a que esperen los resultados oficiales que se darán por ahí del miércoles, que no se precipiten. Pero si ya se precipitaron, armaron un verdadero teatro y un circo inmenso, tanto en Toluca como en Saltillo, los triunfadores y las respectivas honras fúnebres también en ambas entidades. Los triunfadores se dieron a llenar, fueron felices, mariachis, cantos, bailes, gritos, arengas, tantas cosas que no son necesarias para que la política florezca. Pero la pregunta es, ¿por qué se adelantaron los derrotados a asumir su derrota cuando ni siquiera había terminado el programa de resultados preliminares, el famoso PREP, de cuadrar las cifras para darlas a conocer después de las 10 de la noche? Por ejemplo, el caso de Alejandro del Moral,
la candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y PANAL en el Estado de México, salió primero a las 6 de la tarde a declararse victoriosa. Esto era un adelanto completamente fuera de lugar porque a esa hora apenas estaban cerrando las casillas y lo único que podía tener en las manos eran algunas encuestas de salida que, por cierto, pues le favorecían en los primeros momentos en que se dieron a conocer. Antes de reunirse el 1% de las actas, ya se estaba adelantando Alejandra del Moral con una fracción que no llegaba ni a un punto de ventaja de Delfina Gómez, esto hay que decirlo, y en eso empiezan a ver los movimientos característicos en la página web del Instituto Electoral del Estado de México. No se puede hablar de que se cayó el sistema como pasó en 1988, de la mano del mentecato sinvergüenza asesino de Manuel Bartlett, pero sí se puede hablar de que hubo como un brinco, y cuando volvieron a establecer los datos en la pantalla, ya iba Delfina Gómez a la cabeza y ya de ahí no se bajó. No se bajó y apenas llevaba 2% de las actas computadas y ya había dado el vuelco la elección que en principio apenas en el inicio daba como favorita a Alejandra del Moral. Esto es algo que debemos analizar con cuidado. Pero lo más sobresaliente es que nadie duda que el gobernador del Estado de México se arrodilló ante Morena. Lo vimos desde el año pasado, cuando supuestamente se inauguró el AIFA y estuvo Del Mazo en una actitud elogiosa al señor López Obrador, que casi raya en el mismo ridículo de Laida Sansores, la cabaretera, que se puso a bailar ahí feliz en el evento aquel. Del Mazo está esperando una embajada, un consulado, un abrigo para aprovecharse hasta el último momento de su actitud verdaderamente sumisa y traidora, porque él es priista y se inclinó por Morena, en una actitud que por supuesto restó potencia a las aspiraciones de la candidata del PRI, PAN, PRD y PANAL en el Estado de México. Esa potencia pudieron ser 2 puntos, 3, pues con eso hubiera sido suficiente para ganar la elección de lo que se llama coalición opositora, que en el Estado de México no era opositora porque el PRI gobierna hasta hoy el Estado de México y será gobernado por Morena dentro de muy pocos meses. Y en Coahuila, que parecía que las cosas se iban a poner muy difíciles, porque con eso de que no se sabía a quién aplicar los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, se esperaba que si el Instituto Electoral de Coahuila decidía aportar los votos del Verde y del PT a Morena, podrían cambiarse los momios. No resultó así porque el señor Manolo Jiménez sencillamente arrolló. Se fue al 58%, una mayoría absoluta inalcanzable, pero antes de que esto se supiera, ya estaba ese bofo de Armando Guadiana hablando y hablando, entre otras cosas, de que aceptaba la derrota, de que no iba a impugnar, pero que eso había sido una elección de Estado, porque la había manejado el gobernador Miguel Riquelme, que era una especie como de sucesor de los Moreira en la misma tónica de estos, cosa que no es cierta, porque Riquelme tuvo la inteligencia de tomar distancia de los Moreira desde el primer momento de su gobierno. Y no lo habrá hecho tan mal, puesto que
el señor Manolo Jiménez, que había sido y que fue un buen alcalde de Saltillo, ganó la elección de manera aplastante. Solo así se le puede ganar a la Cuarta Transformación, de manera aplastante. Cuando lo entiendan los mexicanos y sobrepesen todas las negativas condiciones en las que está dejando al país la Cuarta Transformación, entonces podremos esperar que se pueda aplastar en 2024 las intenciones de continuidad de Andrés Manuel, el mandante pelafustán. No me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.